Presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. De contarle que trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud anuncian paro de consulta externa de los hospitales nacionales para finales de mes. Aducen que no se ha cumplido con el pacto colectivo de condiciones laborales. En el Hospital General San Juan de Dios y en todos los hospitales van a permanecer cerradas las consultas externas a partir del 28. Solo se van a atender las emergencias. Una vez más, en menos de un mes, los pacientes de los hospitales nacionales, especialmente en el San Juan de Dios, no serán atendidos en consulta externa. Los motivos son que, según los sindicalistas, las autoridades de salud no les cumplen con el pacto colectivo y la medicina sigue siendo insuficiente. Primeramente por el incumplimiento al pacto colectivo de condiciones de trabajo, donde tenemos muchos compañeros, miles de compañeros, en los renglones 182, 189, 029, que no se les han cancelado sus salarios. Y sabemos de que algunos ya llevan 6, 5, 4, 3 meses de que no se les paga y estos compañeros no pueden seguir prestando sus servicios si no tienen una remuneración económica. Como en todos los hospitales siempre estamos careciendo de factor 8. Este es un medicamento que se le tiene que poner a los niños de hematología. Si no se les pone ese medicamento se desangran, se mueren. Siempre ha estado al día, no hay suficiente en bodegas para atender estos y como otros medicamentos que también aquí están las compañeras de enfermería que son de las filiales que ya saben que hay mucho medicamento que no hay en los hospitales. Los trabajadores sindicalizados le recuerdan al jefe de la cartera de salud, Jorge Villavicencio, que él firmó un compromiso con ellos. Al ministro de Salud, que nosotros sabemos que él está presionado también por todos lados, pero él tiene que cumplir algo que él ya firmó. Porque nosotros, si él no lo hubiera firmado, no lo estuviéramos molestando, pero él ya firmó que ningún trabajador de salud se iba a quedar sin un salario. El Ministerio de Desarrollo Social no puede entregar con efectividad la bolsa segura, pero ahora se dedica a reconstruir puentes. Esta es una demanda presentada por la Contraloría General de Cuentas. El Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, fue creado para hacer la obra social del gobierno, pero parte de su presupuesto, unos 5 millones de quetzales, han sido invertidos en la construcción y reconstrucción de 2 puentes. En el caso de los puentes hay que hacer una revisión, porque yo creería que para eso está el Ministerio de Economía, ¿verdad? De Comunicaciones, disculpen, que debería hacer estas tareas y MIDES dedicarse a la obra social que llega al pobre y extremadamente pobre. Y lo que necesita ahorita con la canícula es que lleguen los alimentos, que llegue la transferencia condicionada y que pueden ir a la escuela. La congresista Montenegro señala que el MIDES sigue con baja ejecución presupuestaria. Nuestro cuestionamiento es la baja ejecución del presupuesto del MIDES a solo 33% y en algunos casos como el bono seguro apenas 25% y la bolsa segura apenas 16%. En la no vinculación de estos programas con el Pacto Hambre Cero, en donde se había dicho que se iba a disminuir por lo menos 10% y apenas un 1.7% se ha disminuido, según ellos, el hambre cero, porque no coinciden con nuestras estadísticas. El que el bono seguro y la bolsa se esté entregando a lugares que no son pobres y extremadamente pobres, con objetivos no de ayudar a la gente, sino con objetivos de mantener a la gente en el imaginario y donde están empadronados, por ejemplo. Por otro lado, yo creo que hay desorden, hay desconocimiento de la política pública, no se le dio sostenibilidad y en este momento, por esta precariedad, la ejecución ha sido pésima. Al salir de una citación con la bancada Encuentro por Guatemala para tratar el tema del MIDES, la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, ratificó con contratos en mano que el Ministerio de Desarrollo Social está construyendo y reconstruyendo 2 puentes por un monto superior a los 5 millones de quetzales, monto que será erogado de su presupuesto y para programas que no le competen. Nosotros en Guatecompras determinamos, tiene su número de NOC, que hay un puente
que lo están construyendo y otro que lo están como reconstruyendo. Nos salta la curiosidad, pues dentro de la naturaleza y objetivos del MIDES es combatir la pobreza y extrema pobreza. Vamos a analizar y evaluar realmente si esto está dentro de la naturaleza de la creación del propio ministerio. No recuerdo, pero es en Huehuetenango, me parece. Ah, no, en Canillá. Uno en Canillá. ¿De cuánto es la cantidad? Uno es de 1 millón y pico y el otro es de 4 millones. El de reconstrucción es de 4 millones y el de construcción de 1 millón y fracción. Como si se tratara de una parábola religiosa. Usted, el exalcalde de la ciudad de Antigua Guatemala, aseguró que su llegada a la torre de tribunales era como la llegada de un borreguito al matadero. Como un borreguito, dijo el exalcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, que se presentó a los tribunales. Este ex jefe edil está señalado de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la municipalidad antigüeña, por lo que está ligado a proceso por peculado. De tal manera que el día de hoy me estoy presentando sin saber de qué se me va a acusar nuevamente. Lo triste del caso es que por un lado vengo como un borreguito, como un borreguito sin saber nada al matadero y no sé ni por qué me van a matar acá, como un borreguito. Bueno, por un lado, violando mis derechos, los derechos humanos, violando el debido proceso. Pero ahí por lo menos traigo unos 700 folios para demostrar mi inocencia de lo que hoy se me pueda acusar, pero desconozco. Lo triste es esa incapacidad, esa ineptitud de el agente fiscal, la agente fiscal del Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público busca en esta ocasión es imputar un nuevo delito a Vivar, siendo este el de cohecho activo, pues según las pesquisas son 5 personas más las señaladas de formar parte de una estructura que Adolfo Vivar integró, la cual supuestamente malversó 10 millones de quetzales de la comuna de Antigua Guatemala. La esposa del alcalde Vivar también está siendo procesada por asociación ilícita, concusión y fraude, pero se encuentra gozando de medida sustitutiva. Ella junto a su madre están implicadas en acción ilícita vinculada a Adolfo. Las otras implicados son Edgar Enrique Monterroso Chan, miembro del Consejo, Carlos Américo López Gutiérrez, ex síndico de la comuna, Fernando Julián Ernesto Bolaños Ochoa y el yerno de Vivar. Un borreguito. Momento de irnos a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias a las 8:45. Celebre 40 magníficos años con los... Vamos con las noticias. Casi una decena de integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Lucianos fueron condenados a penas de cárcel. 46 años con 8 meses de prisión inconmutables dictó el Tribunal Primero de Sentencia del Grupo A, presidido por la juzgadora Yasmín Barrios, a 9 personas por privar de su libertad a 2 jóvenes estudiantes de nombres Omar Saúl Tobar Albeño y un menor de edad del cual se omite el nombre. Esto bajo los cargos de plagio o secuestro y conspiración para el plagio o secuestro. Los sentenciados son Luis Enrique Velázquez Herrera, Nelson Giovanni Flores Miranda, Marco Milton Abeldaño Peña, Juan Carlos Ramírez Salazar, Jersey Coroy Quintana, Antonio Tobar Gutiérrez e Irving Marroquín Pozuelos. Entre los implicados se encontraba Wendy Fabiola Estrada Salazar, la cual fue absuelta de todo cargo. Sus víctimas eran estudiantes de distintos centros educativos ubicados en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, a quienes secuestraban y posteriormente exigían fuertes sumas de dinero a los familiares a cambio de liberarlos y no hacerles daño físicamente. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que los procesados utilizaban diversos vehículos, motocicletas y teléfonos celulares para realizar los secuestros con el fin de no ser descubiertos. El canciller guatemalteco Fernando Carrera aseguró que nuestro país abrirá 2 nuevos consulados en los Estados Unidos, uno en Texas, otro en Arizona. El canciller Fernando Carrera dio a conocer que ya está todo planificado para crear 2 consulados más en Arizona y Texas para fortalecer la atención a los conciudadanos que migran, especialmente los menores de edad. En frontera, date cuenta, el plan es que en la frontera tengamos 2 nuevos y en el medio oeste de Estados Unidos abrir unos 3 más. Los prioritarios ahorita son los de frontera y son los que estamos abriendo, bueno, junto con San Bernardino, California, que ya lo habíamos anunciado que se iba a abrir. Y
En frontera ahorita solo tenemos 2, porque, bueno, 3 realmente. Houston queda relativamente cerca de frontera. Houston, McAllen y Phoenix, Arizona. Eso se tiene ahorita. La idea es sumar 2 más a esos 3. Uno en Tucson, Arizona, y otro en Del Río, en Texas. Según el canciller, se necesitarán alrededor de 40 millones de quetzales más para el próximo año, con el objetivo de seguir apoyando a los migrantes. Para el próximo año se está pidiendo un aumento de la cuota completa de Cancillería en más o menos un 10% más del presupuesto de este año, o sea, unos 40 millones de quetzales más. He apoyado eso por el presidente, por el Ministerio de Finanzas, que nos ofrecieron, que obviamente dada la coyuntura era importante hacer un aumento. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se refirió a los retos que tiene para afrontar los problemas sociales donde se ven involucrados los jóvenes, porque el 40% de los menores entre 13 y 19 años de edad no asisten a estudiar, lo que los hace más vulnerables en participar en hechos delictivos. No necesariamente le puedo decir yo que la pobreza represente violencia. Aquí usted puede ver en los municipios donde realmente son los índices mayores de pobreza y son los municipios que también menor índice de delincuencia tienen. Así que comparar una cosa con otra no es lo mejor. Yo le puedo asegurar a usted que la violencia es multicausal. No necesariamente es por pobreza que se vuelve delincuente. La cobertura en primaria y preprimaria está avanzando y está arriba del 90%. Pero en donde realmente tenemos un reto y un desafío es en estos jóvenes, en los adolescentes y jóvenes entre 13 y 19 años que no están en las aulas, un 40%. Y ahí el reto pasa también porque hayan institutos básicos en cada uno de los lugares y ellos no tengan que moverse de su comunidad o de su aldea hacia la cabecera municipal, porque ahí es en donde se nos pierden muchos jóvenes que ya no tienen el dinero para poder acudir al municipio. Momento del clima, Diana Guerra. A la Antigua, que pase una excelente noche. Momento de presentarle ahora la nota acerca de la celebración del Día Nacional del Maíz. Cada 13 de agosto se celebra el Día del Ixim, es decir, el maíz en idioma maya. Es en esta fecha cuando empieza a florecer y según el Popol Vuh, en él está el origen de la creación. Por algo, Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel de Literatura, pensaba que somos hombres de maíz. Sus más de 10 variedades de granos son la base alimenticia de todos los guatemaltecos, especialmente en el área rural. La pregunta en toda Guatemala es, ¿quién no ha comido una tortilla? Hoy por hoy el maíz nos une a todos como cultura. Es lo que es transversal, nadie reniega el maíz, la tortilla todos la comemos, no importa de dónde venga nuestro origen, y eso culturalmente nos hace diferentes. De tal manera que el Congreso haya hecho este día, 13 de agosto, un día especial para el maíz, creo yo que valía la pena desde hace muchos años. Pues hoy lo estamos celebrando con ese sentimiento tan positivo de la manera cultural y de la manera natural, digamos. El maíz es originario de esta región de Mesoamérica y Guatemala está en el corazón de Mesoamérica. De tal manera que el maíz es un cultivo tan especial para toda la población guatemalteca. En promedio, cada familia guatemalteca consume más de 30 quintales de maíz al año, es decir, 2.5 al mes. La producción nacional alcanza los 40 millones de quintales en 365 días y su siembra ocupa el 95% de la superficie. En palabras de José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.
Hasta aquí con las noticias, todo el análisis, el debate y la interacción a través de las redes sociales. A las 10 p.m. esta noche, Philip Chicola y Cristian Castillo en el análisis. Antes lo dejo en muy buena compañía, las entrevistas a cargo de Gustavo Berganza y Philip Chicola. Muy buenas noches. La llama que rinde más. Bienvenidos a este segmento de entrevistas de miércoles a las 8:45. Esta noche vamos a abordar un tema que se ha venido agudizando durante los últimos 15 días y que ha venido a convertirse en uno de los principales focos de atención dada la magnitud de la crisis que está viviendo el país, derivada de una prolongada canícula que ha venido a dañar las cosechas, sobre todo de cultivos como maíz y frijol, afectando principalmente a los campesinos más pobres del interior del país. Para abordar la magnitud de la crisis y analizar cuáles acciones se implementarán para reaccionar a ella, nos acompaña el día de hoy Elmer Velázquez. Él es director de la Confederación de ONGs y Cooperativas CONCOP. Muy buenas noches, Elmer. Y nos acompaña también Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A ambos buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Y a mi izquierda, para acompañarme en el segmento de entrevistas, Gustavo Berganza. Pues Gustavo, siempre un gusto compartir contigo. Te cedo la palabra. Comencemos por el señor secretario de Seguridad Alimentaria. Luis, ¿qué evaluación tienen ustedes ahorita de los daños que ha causado en términos de seguridad alimentaria la canícula? Algo extremadamente grave. En realidad, el impacto que se tiene en familias de infrasubsistencia y de subsistencia es comparado por expertos internacionales vinculados al NOAA, a la NASA y al Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana como el Mitch. Dicen ellos, no habíamos tenido hace tiempo un impacto tan grande desde el Mitch hasta este momento que lo estamos teniendo a nivel regional centroamericano, incluso, no solamente a nivel Guatemala. La primera evaluación que hacemos de terreno nos implica 8 días de campo, más o menos 5,000 personas trabajando 16 horas al día, y nos lanza un primer hallazgo de 168,000 familias que tienen un impacto muy severo. 168,000 familias que paulatinamente, conforme vayamos irradiando, pueden tener un leve incremento. Hablábamos justamente con el señor Velázquez del filtro que tuvimos que pasar, porque a la hora de ir a hacer evaluaciones hicimos un recorrido en el universo de aproximadamente 700,000 familias. De esas pasamos 3 filtros, uno que era que no tuvieran más de una extensión de una manzana, el segundo era que sus pérdidas fueran por encima del 50%, y el tercero es que fueran familias con niños menores de 5 años. Ya con esos 3 filtros nos salieron aún 170,000 familias afectadas. Pero en realidad hay muchas familias que tienen complicaciones que todavía pueden ir siendo incorporadas paulatinamente y sobre las que estamos trabajando de manera conjunta. Es decir, estamos viviendo una situación severa en comparación con años previos. Si tuviera que ubicarse las zonas más afectadas geográficamente, ¿hay departamentos en donde la crisis se ha agudizado más? Efectivamente, Chiquimula tiene una complicación, Jutiapa en nuestras mediciones está también muy impactada, hay áreas incluso en el altiplano del país que también van a tener una implicación, Quiché que no se esperaba, Huehuetenango tiene afectación, y algunas comunidades y municipios del corredor seco del sur, que es un corredor que paulatinamente vamos a ir conociendo con más frecuencia porque hay una zona específica que tiene ya un impacto marcado y que no va a ser solamente tendiente al corredor seco, a la zona semiárida del oriente, sino que va a ir marcando también otras tendencias. Ahora, Elmer, ¿y qué podemos nosotros esperar de lo que se puede hacer, de lo que queda por llover de este invierno? ¿Qué estimaciones tienen ustedes como cooperativistas? Bueno, mira, nosotros, digamos, coincidimos en lo alarmante de los datos, coincidimos en que la segunda cosecha no viene a resolver la situación, que efectivamente vamos a tener problemas de encarecimiento del maíz, digamos, ahí sí no coincidimos nosotros con el señor ministro de Economía, que dice no van a subir los precios, nos parece que es imposible, se están perdiendo por lo menos 2 millones de quintales de la producción de maíz, entonces es imposible que no suba el precio. Efectivamente, la población que recurrentemente tiene hambre en este país va a ver profundizada, va a ver agudizada su situación. Las familias que comen 2 tiempos en este país igualmente se va a agudizar, o sea, se va a marcar más la situación. Creo que lo que se ha hecho en relación al trabajo
en contra de la desnutrición crónica, etcétera, se va a ver impactado. O sea, vamos a tener, creemos nosotros, elementos de reversión en lo poco que se habría hecho. Nosotros sí quisiéramos plantear a la sociedad nacional y al Estado, como lo hemos planteado otras veces, que quizá esta vez se tomen las cosas en serio, porque obviamente hay que hacer trabajos asistencialistas, no hay para dónde. Pero, digamos, no es la primera crisis. Tuvimos la crisis del 2001, igualmente seria, severa, quizá de menor magnitud territorial, luego la del 2009-2010, pero igualmente profundas. Ahora, el Estado Nacional realmente no tomó absolutamente ninguna medida, pero absolutamente ninguna. Entonces, eso nos parece a nosotros que quizá esta vez, ojalá, podamos tomar en serio el asunto, y eso significa inversión pública, no hay para dónde. O sea, necesitamos una política agresiva. El Ministerio de Ambiente ha dicho, este país se está desertificando, y lo dicen abiertamente, ¿no? Guatemala suscribió la Convención contra la Desertificación y la Sequía, pero ¿qué hizo Guatemala en términos prácticos del 2007 para acá que se suscribió eso? Creó una pequeña unidad, realmente muy pequeña, dentro del Ministerio de Ambiente, que no puede hacer absolutamente nada en términos de política, no puede impactar el tema. Y no hemos hecho cosas que pueden ser elementales, esto que Brasil ha hecho con cierto éxito, esta famosa cosecha de lluvia, pequeños embalses de lluvia, sistemas de riego, etcétera. Eso esperaríamos nosotros que ahora sí se tomara en serio y que el país actúe. Luis Enrique, ¿qué acciones puntuales tiene planificado el organismo ejecutivo para atender la crisis? En principio, desde que se plantea el plan del Pacto Hambre Cero, se tenía prevista este escenario. Como bien dice Elmer, no es una cuestión de este año, ni del anterior, ni de hace 5, ni de hace 10. Esto involucra gobiernos atrás y va a involucrar gobiernos a futuro. Es fundamental que se establezcan medidas interrelacionadas entre gobiernos, pero fundamentalmente debemos de dejar de ver las situaciones como la actual como únicamente llegada a entrega de asistencia alimentaria. Eso no debe de ser visto desde esta perspectiva. El primer factor que se tiene que fortalecer y que lo tenemos previsto desde el plan del Pacto Hambre Cero en el 2012 es la agricultura familiar, el fortalecimiento a ese traspatio que tienen los hogares en donde se puede trabajar. El segundo factor es vinculado al agua y saneamiento básico. Si no logramos tener un impacto, no solo en sistemas de riego, sino también en el agua que se consume, no vamos a lograr salir de la situación. El tercer factor es que tenemos que ser consecuentes de que deben de existir generación de empleo temporal o generación de actividades rurales no agrícolas, porque hay un enorme potencial de personas que, como bien dice Elmer, tienen una reducida extensión de terreno. En el último censo agropecuario, el que más credibilidad tiene, el previo al que está publicado como el más reciente, decía que habían 798,000 familias que tenían 0.2 hectáreas de tierra. Entonces tenemos que ser consecuentes de que sobre esa línea tenemos que optar a generación de empleo temporal en actividades no agrícolas. Bueno, pero eso es una cuestión de emergencia, pero vamos a ver. No, esto es buscando sostenibilidad justamente por lo que dice Elmer. No es cuestión de que ahorita intentemos resolver esto, porque llevar la asistencia y regresarnos va a dar como resultado lo que daba en épocas previas, la necesidad continua. ¿Contingentes de maíz, adquisición de granos, está planificado? De hecho está abierto un contingente, pero por relación de precios de mercado no estaba ingresando la cantidad. Y cabe una mención, la cosecha del año previo fue una cosecha récord. Estamos en 38, 40 millones de quintales que no se habían tenido en los últimos 10 años. En consecuencia, era muy difícil que ingresara grano a Guatemala cuando las condiciones de precio estaban muy abajo. Pero en este momento también tenemos que ser consecuentes con una situación que se va a dar. El precio por la producción de Petén no va a ser tan impactado, sino que la atención va a ir justamente a los pequeños productores que hicimos la evaluación. ¿Cuánto comercializaban? 4%. O sea, 4% de ellos eran comercializadores de ese espectro de personas que estuvimos visitando. Eso implica que impacto no va a ser económico, va a ser social. Y ahí es donde tenemos que apostarle. Ahora, en el caso de la institucionalidad, es decir, ¿qué entidades están ahorita a cargo de atender la emergencia? Hay una positiva coordinación interinstitucional. Para ir a hacer el barrido, por citarles un ejemplo, y el levantado de información,
32 entidades se coordinaron. Es difícil alcanzar una coordinación en equipos previos de 2 entidades. Hoy 32 al unísono en campo, es decir, todo el Estado se vuelca por instrucción de la señora vicepresidenta de la República, el señor presidente, se vuelca de lleno a esta situación, porque les insisto, esto es un fenómeno que nos está impactando de una manera tan soberbia que podemos equiparar a un terremoto. Es el equivalente a un terremoto lo que estamos viviendo. En consecuencia, el Estado tiene que volcarse. Ya las medidas de mediano y de largo plazo tienen que ir paralelamente, pero lo primero es evitar que mueran. Y posteriormente trabajar, insisto, paralelamente en intervenciones sostenidas. Y eso es fundamental que lo veamos desde esa perspectiva. Quizá, digamos, sobre eso, lo que a nosotros nos parece es que el Estado no se mueve, el Estado es indolente en este país, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto, la administración del recurso hídrico. A nosotros nos parece que ese es un tema que igualmente la sociedad y el Estado lo ha abandonado. O sea, no es posible que en este país, por ejemplo, se use el agua de los ríos para riego de grandes fondos, etcétera, y ni siquiera se pague por ello. Digamos, ahí tendríamos una posibilidad en el uso de los ríos para riego de grandes fondos de captar plata para el Estado que podría ser usada en otras cuestiones de inversión para eso. El otro asunto que en este país que ha sido denunciado muy fuerte, digamos, en esto de la administración del agua, el restringir áreas de cultivo y algunos tipos de cultivo. En este país no se hace, simplemente se deja hacer y se deja pasar. Entonces, a nosotros nos parece que realmente si el Estado no interviene, y cuando decimos el Estado, es realmente el Estado, con medidas profundas, en 5 años vamos a estar de nuevo, como Luis Enrique bien señala, otra vez en otra crisis, en otra emergencia. Eso no puede ser, creemos nosotros. Cada vez la crisis va a ser más fuerte si no actuamos. O sea, es un hecho, ustedes habrán visto el estudio que publicó la Universidad Rafael Andívar sobre el cambio climático, y realmente es alarmante la situación. Se pinta, pero alarmante. Pero el Estado no se mueve. Entonces, por eso nuestra demanda, nosotros saludamos las acciones de emergencia, no hay ningún problema, pero nuestra demanda es a ir a la profundidad del asunto. No es posible que la desertificación esté avanzando al paso que está avanzando y solo la vemos pasar. Y en lo que decía, la coordinación interinstitucional, eso evidentemente es básico. Ahora, una cosa es que funcione para la emergencia, ojalá funcione y les funcione bien. Pero para abordar el problema necesitamos igualmente de esa capacidad institucional que por lo menos en términos del Ministerio de Agricultura no se ve. No se ve, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene fuerza. Tiene un presupuesto además demasiado reducido que a nuestro juicio está mal orientado. Bueno, además tenemos el problema actualmente de una contención del gasto. Es decir, esto obviamente limita las posibilidades de sacar recursos de emergencia para cubrir ese tipo de calamidades. Y yo quería agregar una cosa. ¿Cuánto va a costar todas estas acciones que tienen planificadas en el corto plazo y si están los recursos disponibles? La tarea que se nos encomendó al señor ministro de Agricultura, al señor ministro de Finanzas y a sus servidores, que buscáramos recursos, espacio presupuestario para que justamente se haga esa adjudicación y se busquen en algunas áreas donde hay subejecución, en algunas áreas donde hay opciones de movilización, porque esto es una emergencia en la que se tiene que actuar. Fundamentalmente el rango en el que va a estar el costo mensual es de 83 millones de quetzales, es un alto monto precisamente, pero o se invierte o hay riesgo de que se pierdan vidas humanas de guatemaltecos. Ahí hoy no hay alternativa. 83 millones de quetzales. Durante 6 meses es la previsión que se tiene de trabajo, porque justamente la pérdida que tienen en la medición que nosotros hicimos es arriba del 80% del maíz y arriba del 68% de frijol. Es decir, cuando uno va a las comunidades ve que hay desolación porque está todo amarillo y precisamente ahí tiene que haber la diferenciación. Clarifico, insisto, familias de infrasubsistencia y de subsistencia. En el área de Petén la fenología del cultivo se ha mantenido y tenemos que dar una buena noticia a la población que nos da un poco de tranquilidad. El fenómeno del niño iba en un porcentaje de arriba del 80% del establecimiento y ahora se redujo en la última medición que hizo el Instituto Mundial que estudia el fenómeno del niño a un 65%. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos ese riesgo tan latente de que el niño se establezca con energía, porque si se lograra haber establecido, las áreas de Petén tuvieron en algún momento riesgo de haber
haber sido impactadas. Y ahí sí hubiéramos tenido un impacto mucho mayor sobre el precio nacional. Pero en este momento, como bien dice Elmar, y coincidimos en esto, 2 millones de quintales, por supuesto que van a tener alguna repercusión, pero no podemos permitir que el acaparador incremente ya el precio, ni que lo esté escondiendo para hacer visible una necesidad que no hay. Pues bueno, ya lo ve usted, estamos en medio de una seria crisis de seguridad alimentaria derivada de la canícula. Esta crisis, solo atenderla en el corto plazo, nos va a estar costando alrededor de 500 millones de quetzales. Y obviamente creo que el debate a futuro, creo que ya hay un punto de partida con el Pacto Hambre Cero, es cómo construir institucionalidad y políticas para prevenir que esta crisis se siga replicando año con año. Nos toca irnos a cortes, siga con nosotros, vamos a pasar a un segundo tema más adelante. El anterior segmento fue patrocinado. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Bienvenidos a este segundo segmento de entrevistas en A las 8:45 y vamos a pasar a otro tema de igual relevancia de cara al fortalecimiento institucional, y es que, como lo hemos venido platicando durante las últimas semanas, estamos en el proceso de postulación de candidatos para la Corte Suprema de Justicia, y este proceso en los últimos días ha encontrado algunos tropiezos derivado de algunas resoluciones judiciales que obligan a la comisión a redefinir la tabla de gradación, que servirá de base para evaluar a los candidatos, y el día de hoy también un juzgado dio con lugar un amparo provisional en el que ordenaba revisar la conformación de la comisión de postulación. Para analizar este tema, las implicaciones y los escenarios jurídicos, nos acompaña el día de hoy el licenciado Mario Fuentes de Starac, amigo de la casa. Él es abogado litigante y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Mario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el licenciado Gerson Sotomayor. Él es analista de las comisiones de postulación del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala. Gerson, bienvenido, buenas noches. Y Gustavo, te cedo la palabra para que inicies. Gerson, una primera pregunta. Es decir, estas comisiones de postulación han sido mucho más polémicas y mucho más cuestionadas que las que ha habido en tiempos anteriores. Sí, se han extralimitado en funciones, ignorando fallos de la Corte de Constitucionalidad, han ignorado la ley de comisiones de postulación precisamente, y bueno, ellos han tratado de ponerlas en su lugar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que realmente no es una situación nueva. Hay condiciones que se vinieron dando desde hace 5 años también. Hay que recordar también, digamos, la polémica que se fue dando en aquel entonces con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Creo simplemente que hoy pues estamos viviendo una coyuntura y una realidad que es evidente que se está dando ante el estado de confort que estaban viviendo los comisionados en un momento en donde creían que simplemente cumplir con la formalidad de una ley de comisiones de postulación y con lo que ellos creían cumplir con los principios constitucionales, pues bastaba para que creyeran que podía avanzar un proceso bien articulado para el tema de poder escoger a los magistrados de Corte Suprema y salas de apelaciones, ¿verdad? Mario, uno de los temas que ha generado más debate fue la decisión original de la Corte de que no iba a cuantificar la evaluación de los méritos éticos. Se presenta un amparo y lo que hoy dice la institucionalidad judicial es, no, usted tiene que cuantificar con una gradación la ética de una persona. ¿Es esto positivo para el funcionamiento de la comisión? ¿Estamos entrando en una dinámica perversa? ¿Cómo leer todo ese debate? Sí, lo que es preocupante, indudablemente, es el hecho de que se está soslayando el tema del mérito. Todo lo que es mérito, pues como que está quedando en una posición de marginación. Se está dando, por ejemplo, importancia a la antigüedad del ejercicio de la profesión, que eso no nos dice absolutamente nada. La Constitución claramente establece que o tienen tal tiempo, digamos, de ejercicio de la profesión o han desempeñado una magistratura, una judicatura y punto, pero eso no es susceptible de valoración. Lo que debe valorarse, pues obviamente es lo que dice la Constitución: capacidad, idoneidad y obviamente la honradez.
En el tema de la honradez o la reconocida honorabilidad, claramente la Corte de Constitucionalidad ha dicho, miren, eso no es susceptible de una valoración. Se es honrado o no se es honrado. Se es honorable o no se es honorable. Entonces, ¿cuál es la preocupación, digamos, que tiene en este momento la sociedad o la opinión pública? Es que no se quiere dar la importancia, la relevancia al mérito. Y ahí es donde está la discusión. Uno de los riesgos que siempre existen con todas las tablas de gradación es que terminan siendo como un traje que se puede mandar a hacer a la medida de los intereses de alguien. ¿Ven ustedes que esta tabla de gradación y haber soslayado todo ese debate del mérito, de la ética y demás, está siendo utilizado por algún sector que quiera colocar magistrados a la medida? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que sinceramente, independientemente si hubieran construido adecuadamente la tabla o no, de igual manera hay sectores de poder en el país que están intentando poner a los magistrados que no necesariamente llenen el perfil. Hay que recordar, por ejemplo, casos que la puntuación no es vinculante realmente con la votación, salvo, por ejemplo, en algunos casos determinados cuando sí se cumple con una lista de elegibles, que es el último filtro que plantea una comisión de postulación. Entonces ahí, por ejemplo, se puede desagregar la media de la calificación para arriba, son los que van a ser votados. Y la media de la media para abajo, pues ya ni siquiera se entra a conocer sobre su honorabilidad y mucho menos sobre si logra integrar el listado o no. Por supuesto, esta es una facultad de la comisión de postulación. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos para la sociedad civil sí es importante, y para la población en general es importante poder conocer realmente a través de mediciones objetivas cuánto es que puede estar valorado un profesional en base a sus capacidades, a su idoneidad, a su honradez y a los méritos éticos, académicos y profesionales. En base a eso creo yo que es importantísimo también conocer que creo que precisamente como no se le había dado la importancia en otras comisiones de postulación, es en este momento en el que los comisionados caen en un acomodamiento de pensar, bueno, si igual no sirve para nada que presenten los impedimentos o las llamadas tachas, no sirve para nada que hagamos una tabla porque igual podemos elegir a quien querramos, entonces hagámoslo y simplifiquemos el proceso. Y eso es lo que hoy nos tiene como estamos. Usted participó en un debate precisamente sobre eso de las tablas de gradación. Pero ¿cómo puede valorarse objetivamente algo que puede ser tan sujeto de contencioso? Es decir, ¿cómo valoramos la objetividad? ¿Cómo valoramos la honorabilidad? ¿Cómo valoramos los méritos? Lo que sucede es que se ha insistido mucho como que las tablas de gradación y el tema de los méritos y que las calificaciones, pero eso al final es como, bueno, se está verdaderamente haciendo una selección por oposición. La Constitución de la República claramente dice que todos los ingresos, ascensos y promociones en el organismo judicial, a nivel de magistrados y a nivel de jueces, tiene que ser a través de un procedimiento de selección por oposición. ¿Qué significa selección por oposición? Significa pasar concursos, exámenes que se le deben hacer a los aspirantes. Y no hay de otra. Y aquí, pues como que se hacen unas evaluaciones, pero son unas evaluaciones que al final tienen componentes relativos. Yo creo que al final de cuentas aquí tenemos que hacerles exámenes a todos. Y punto. ¿Verdad? Le pasamos exámenes con estándares internacionales, el que pasa el examen lo pasa y el que no pasa no pasa. Y ese es un concurso por oposición. Y así lo establece la Constitución de la República y la ley de la carrera judicial. Le hemos puesto un énfasis a la ley de comisiones de postulación, pero no a la ley de la carrera judicial. Y aquí hay una carrera judicial, porque los jueces de primera instancia tienen la facultad de aspirar a ser magistrados de la Corte de Apelaciones, y los magistrados de la Corte de Apelaciones a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está la gradación. Ahí está precisamente esa carrera judicial que está establecida en la ley de la carrera judicial. Entonces, la Constitución habla de la selección por oposición y la ley de la carrera judicial habla de selección por oposición. Ya dejémonos de tanes, que tablas de... Sigamos un procedimiento de selección por oposición, hagamos concursos y el que pasa, pasa y el que no pasa, no pasa. ¿Fue positiva en su momento la decisión de la Corte de Constitucionalidad de anular la tabla de gradación dentro del proceso? Lo que pasa es que dejaba un vacío total. Pero aquí el tema, la única forma de llenar ese vacío es la selección por oposición. O sea, vamos a la selección por oposición. ¿Cuál es el problema? Si eso lo establece la Constitución y lo establece la ley de la carrera judicial. Y entonces ahí ya la medición es eminentemente objetiva.
ahí ya no era aquello de que, bueno, es que este es mi cuate o tengo yo algún tipo de preferencia, etc. No, simple y sencillamente el que pasa, pasa y el que no pasa, no pasa. Bueno, pero hay un problema también, además, dentro de dentro de algunas de las comisiones, porque dentro de alguna de las comisiones, porque hay magistrados electos por magistrados que participan como postuladores que a su vez están optando a cargos en otra magistratura o están pidiendo ser reelectos. Si no causa eso también un problema de ética, no pone en duda el proceso. Yo creo que más que poner en duda el proceso realmente es un tema de violación a los principios constitucionales. El tema del conflicto de intereses es manifiesto absolutamente. No puede ser posible que se esté aplicando de esa forma el yo te elijo, tú me eliges, como tan famosamente se conoce, y también es una violación al principio de igualdad. Yo que tengo el poder suficiente para elegirte, te pido que me elijas, entonces yo no entro a participar en las mismas condiciones que el resto de aspirantes. Por supuesto que hay una condición absoluta de desigualdad. Y por supuesto, creo yo que es aquí donde la comisión de postulación debe realmente de cortar de tajo todos los conflictos de interés. No solamente estamos hablando del yo te elijo, tú me eliges, estamos hablando del parentesco con los comisionados por parte de aspirantes, estamos hablando del parentesco con diputados por parte de aspirantes también, que en algún momento del proceso también llegan a ser electores de estos en este proceso. Entonces, si no se corta de tajo, realmente corremos el riesgo de una violación concreta a los principios constitucionales, en donde, contrario a lo que plantea la Constitución, se prevalezcan los intereses particulares sobre los intereses sociales. Gerson, llevamos un mes del funcionamiento de la comisión de postulación en este debate de la tabla de gradación, de los conflictos de interés, ahora pues se está cuestionando la conformación de la comisión y el plazo de elección final se acerca, que es el 13 de octubre. La de Corte Suprema tiene que evaluar 250 expedientes, la Comisión de Salas de Apelaciones tiene que evaluar 1.100 expedientes. ¿Existe el riesgo de que se vayan a incumplir los plazos por todos estos retrasos que estamos viendo? Yo creo realmente que si la comisión, los comisionados trabajan disciplinadamente y como tuvieron que haber estado trabajando desde el inicio, de una forma responsable, de una forma, digamos, objetiva y apegada al Estado de Derecho, creo yo que en el tiempo que tienen ahora, creo yo que lo pueden hacer. Ahora, Mario, pero supongamos que se dé hipotéticamente el caso de que siga habiendo más cuestionamientos ante tribunales por actuaciones de las comisiones de postulación y se retrase el proceso. Es decir, ¿cómo se llena ese vacío? ¿Está previsto por la Constitución? ¿Está previsto por la ley del organismo judicial? No, incluso tú decías, Gustavo, que se está cuestionando hasta la conformación o la integración de las comisiones de postulación, porque incluso hay un amparo presentado por un magistrado de la Corte de Apelaciones en contra de la delegación que hizo la Corte Suprema en el Instituto de Magistrados para que convocaran a los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones ante la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eventualmente, ¿verdad?, dependiendo, por supuesto, de que la Corte Constitucional lo que resuelva, podría ponerse en duda incluso o caerse totalmente la integración de la misma Comisión de Postulación. Entonces, yo creo que ahí no hay riesgo, porque si no, se llegara al 13 de octubre, sin que se hayan elegido los nuevos magistrados de la Corte de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia, la ley prevé que continúen los actuales magistrados, porque no pueden abandonar los cargos. Entonces seguirían los magistrados de la Corte Suprema actuales y los de la Corte de Apelaciones. ¿Quién ganaría en ese escenario? O sea, ¿quién saldría beneficiado en el escenario de que haya que prorrogar o prolongar por 1 o 2 meses más a la actual Corte Suprema? Yo creo que si va a ser en función de que la selección sea por méritos, va a ganar el pueblo de Guatemala. Ahora, si se va a hacer una selección con base en otro tipo de cuestiones, con padrazgos, etcétera, va a perder el pueblo de Guatemala y posiblemente sea mejor que continúen por un par de meses más los magistrados actuales a que pues lleguen a ocupar las magistraturas personas que no son capaces o idóneas para ocupar esos cargos. Gerson, una última pregunta. ¿Existe la posibilidad de, o cree usted que ya ha llegado el momento de que evaluemos el modelo de comisiones de postulación? ¿Existe la posibilidad de entrar en ese debate
o todavía los ánimos están demasiado caldeados como para replantearnos la integración del sistema de justicia? Yo creo que agrego solo una cuestión más, porque, bueno, se ha cuestionado, por ejemplo, aquí de parte del grupo de abogados que integran el CEDECON, en donde Mario es uno de los ponentes de ese recurso de inconstitucionalidad contra los tribunales de honor, porque están integrados precisamente para juzgar a sus mismos pares, ¿no? Sí, ¿no se podría también cuestionar la constitucionalidad de las comisiones de postulación? Bueno, yo creo que en primer lugar, efectivamente, el modelo de comisiones de postulación es un modelo absolutamente agotado. Ya realmente yo comparto con Mario el tema de que debe ser un concurso de oposición. O sea, ya no podemos confiar necesariamente en la discrecionalidad de comisionados que sabemos que han llegado realmente a donde están y cómo están por el tema de la absoluta politización de la academia y la absoluta politización de la justicia. O sea, estamos frente a esos dos momentos y es ahí donde creo yo que efectivamente ya desde hace rato viene el tiempo de repensar el modelo de comisiones de postulación. Ahora creo yo que efectivamente no hay condiciones necesarias en el país para poder plantear una reforma de este índole. Ya vimos la propuesta de reforma constitucional que había planteado la Universidad Landívar con la Universidad de San Carlos, en donde precisamente solo se enfocan en la reforma del sector justicia dentro de la Constitución, pero no se logra, digamos, conseguir esa fuerza necesaria. Conforme al tema del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en general, creo yo que es un tema absolutamente peligroso. No podemos permitir que se juzgue dos veces a una persona. Y cuando, por ejemplo, nos estamos refiriendo a jueces, que en esta comisión de postulación se dijo que a quienes habían otorgado los amparos provisionales se les iba a llevar ante el Tribunal de Honor, realmente es una violación absoluta a la independencia judicial. Al juez lo tiene que juzgar, lo tiene que sancionar el organismo judicial. El Tribunal de Honor, si la propia Constitución dice que un juez no ejerce la profesión, ¿por qué tiene que estar el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados sancionando jueces? Es simplemente para coartar. Mario, si el modelo de las comisiones ya está agotado, ¿qué alternativas tenemos? Lo que pasa es que esto de las comisiones de postulación, por ejemplo, el número de integrantes de las comisiones de postulación ya ahorita son 34. Eso ya no sé, esto es es inmanejable. Es inmanejable. ¿Qué se puede hacer ya ahí para coordinar eso? Yo siento que tal vez, no necesariamente diría que está totalmente agotado, pero creo que debe ser replanteado, ¿verdad? Reducirlo como era originalmente, eran 5 miembros en la comisión de postulación, era un tamiz. Agregar o implantar el tema de selección por oposición dentro de la misma comisión de postulación para que tenga una evaluación objetivísima totalmente de los aspirantes. En fin, hay cuestiones, yo no creo que sea un mal tamiz. Lo que tiene que hacerse es una total reconstrucción y replanteamiento de las comisiones de postulación. Pues he aquí el escenario, estamos en proceso de elegir a la máxima institución de la justicia ordinaria en el país, la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones, y todavía está el debate de qué criterios tenemos que utilizar para elegir a los magistrados. Está también la posibilidad, como lo hablábamos, de que lleguemos a la fecha máxima y no haya magistrados electos. Creo que es un caso que merece suma atención porque no olvidemos que el organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Así que, Mario, Gerson, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido bastante didáctica la plática y no cambie, que todavía tenemos mucho por ver. Este segmento fue presentado por EXA.